años más tarde, los persas Ajeménides les ganan a Babilonia y autorizan a los judíos a volver a su casa. Entre tanto, en estos 50 años, los judíos habían adquirido la lengua aramea y su escritura, mientras que los judíos que se habían quedado en Palestina conservaron el hebreo. Durante el periodo que sigue, dos alfabetos, el viejo cananeo y el arameo, compiten para escribir el hebreo. Tienen un mismo origen, pero necesitan de algunos siglos para diferenciarse. Hacia el siglo II AC aparece el llamado hebreo cuadrado, derivado del alfabeto arameo. Así que tenemos los pseudo-jeroglifos de Biblos hacia el siglo XVIII AC, los textos protocananeos de la antigua Palestina hacia los siglos XVIII-XVI AC, los signos protosinaicos hacia el siglo XV AC, el alfabeto cuneiforme ugarítico oeste semítico en la costa siria en el siglo XIV AC. Además, había unos alfabetos que servían para anotar la lengua árabe de la época. El alfabeto nació entre Mesopotamia, Judea y la península arábica y desde el siglo V de nuestra era tomó diferentes formas y caminos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se difundió? ¿Cómo se difunde un alfabeto? Los alfabetos están hoy presentes en el mundo entero. Todos tienen el mismo origen, arameo o fenicio. Los griegos adaptaron la escritura fenicia haciéndole un cambio fundamental. Ahí, antes de decirles cuál es el cambio, les tengo que decir que es un ejemplo de lo que pasa en la historia. Los griegos no descubrieron la escritura con los fenicios. Los griegos ya tenían una escritura que se perdió, lo que significa que los pueblos pueden retroceder incluso en las cosas más importantes. Y durante algunos siglos los griegos se quedaron de vuelta sin escritura. Luego tomaron una nueva escritura de los fenicios y la adaptaron al griego. Utilizaron para anotar las vocales. Los griegos tienen vocales. Utilizaron signos que anotaban los sonidos de la lengua fenicia. Pero estos signos de sonidos de la lengua fenicia no existían en griego. Estaban ausentes. Entonces, estos mismos signos que se quedaron vacíos de contenido pasaron de un sistema consonántico a un sistema alfabético. ¿Qué significa eso? Les voy a dar un ejemplo. No sé fenicio, pero les voy a dar un ejemplo del árabe. La letra, la consonante árabe Ain, se escribe como una 8 cortada en medio. Bien, si ustedes la toman y no hay una Ain en español, la van a usar para una letra que en árabe no tienen, como por ejemplo que la P. Estoy diciendo cualquier cosa, pero para que vean cómo se pasa de una letra que significa una consonante a una letra que no existe en la otra lengua, o la O, lo que quieran. Esto ocurrió a mediados del siglo VIII. El camino griego va a llevar a todos los alfabetos europeos actuales. El etrusco en el siglo VII AC, los alfabetos itálicos, el copto en los siglos II-III, el gótico en el siglo IV, el armenio en el siglo V, el georgio y por fin el cirílico en el siglo IX. El rey más conocido de esos etruscos del siglo VII, ustedes lo conocen, se llama Creso, el que tocaba todo y lo transformaba en oro. Virgilio llamó a los etruscos lidios. Su lengua no era indoeuropea. Los etruscos fundan Roma, ocupan la mayor parte de la península, los romanos los vencen hacia el año 350 AC. La escritura de la lengua etrusca pasa por un alfabeto inspirado del griego, que anotaba consonantes y vocales y que luego evolucionó hacia el alfabeto latín.
Se escribía, según los casos, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o incluso en espiral. Todavía no se hicieron una idea precisa del cómo. Ahora, ¿saben qué? Somos capaces de leer este alfabeto, pero no sabemos qué lengua transcribía. Podemos leer a voz alta unos textos que no comprendemos. El papel del alfabeto etrusco sirvió para la aparición de la escritura entre los romanos. Tenemos un alfabeto grabado sobre una tabla en marfil que servía como modelo. Hay 26 letras, de las cuales 5 vocales escritas de derecha a izquierda. Son las 22 letras del alfabeto fenicio más 4 letras griegas. Por eso es que podemos leer el etrusco, pero no sabemos qué significa. Si hay un misterio etrusco, este misterio no viene del alfabeto, que sabemos leer perfectamente. Viene de la lengua que no conocemos. Tenemos una idea del sistema numeral. Sabemos también, gracias a las piezas de moneda, cómo los etruscos escribían esas cifras. Pero la lengua etrusca no pertenecía a la familia indoeuropea. Antes de la emergencia del alfabeto latín, existían alfabetos como el mesapio, el siculio, que seguían el alfabeto griego. Había el picenio, el nobilara, luego hubo el ocio, el umbrio, el falisco y el latín por fin, que parecen venir del antiguo alfabeto etrusco. El alfabeto falisco es sin duda el último eslabón antes del alfabeto latín y no difiere mucho de él. La expansión de la cristiandad, la expansión de la escritura llevaron los misioneros a adaptar su alfabeto latino-griego a las lenguas locales. Así los alfabetos copto, gótico, armenio, georgio vienen del griego y corresponden a un avance de la religión cristiana. Después de las conquistas de Alejandro, los griegos se instalan en Egipto. El griego es lengua oficial. La lengua egipcia y su escritura siguen siendo utilizadas. En el siglo III DC, la cristiandad se expande en Egipto y se transcriben los diferentes dialectos egipcios en 31 letras, de las cuales 24 vienen del griego y 7 vienen quizá del demótico egipcio. Las escrituras egipcias estaban consideradas como ligadas al paganismo. Este nuevo alfabeto está siendo utilizado aún hoy en las iglesias cristianas etíope y copta. El sistema de escritura germánico es otro. Aparece hacia el siglo I o II y lo encontramos hasta el medievo. Las letras se llaman los runes. Los alfabetos armenio y georgio datan de la misma época, siglo V DC. Estas dos lenguas no están emparentadas. El armenio es una lengua indoeuropea. El georgio es una lengua euskaro-caucásica. Tienen capacidades comunes. Son alfabetos bastante cercanos. El alfabeto armenio ha sido creado por San Mesrop, quien muere en 441. Da la impresión de haber sido elaborado en una sola vez. No es el fruto de una larga evolución. Se inspira del iranio. El alfabeto Palevi, la escritura de los partos, derivada del arameo, dio este iranio. O quizá dicen otros que se inspira de los griegos. El Palevi no anotaba más que las consonantes, ya tenemos costumbre de esas lenguas, mientras que el alfabeto armenio anotaba todas las vocales. El alfabeto armenio tiene 36 letras. El Palevi era la escritura de los textos de la religión zoroástrica.
La última descendencia de la ruta griega en Europa está representada por los alfabetos glagolítico y cirílico. La escritura de las lenguas eslavas va a corresponder una vez más a la expansión de la religión. Cuando los monjes Cirilo y Método se ponen a catequizar Bulgaria y Moravia en el siglo IX, traducen los evangelios y elaboran el alfabeto glagolítico, que comprende 40 caracteres. A pesar de la tradición que hace de Cirilo el inventor de la escritura cirílica, de hecho, Cirilo y Método han utilizado la escritura glagolítica. El cirílico podría ser la obra de San Clemente. De los 43 caracteres, más de la mitad son griegos. Luego se volvieron 34 letras en la época de Pedro el Grande. A la vuelta del primer milenio se consume el gran cisma, la división de la iglesia cristiana entre católicos, romanos y ortodoxos. Los eslavos ortodoxos van a abandonar el glagolítico para adoptar el cirílico en el siglo XIII, mientras que los católicos conservan el glagolítico. En la ex Yugoslavia, los croatas católicos utilizan el alfabeto latín y los serbios ortodoxos utilizan el cirílico. En el valle del Indus encontramos una escritura proto-india que contiene entre 250 y 400 signos. Si son tantos, es que no puede ser un alfabeto, ni una escritura silábica. Más bien sería una escritura ideográfica. Esta escritura desaparece hacia el año 1500 AC y no deja descendientes. En el siglo III, después de la desaparición de las primeras escrituras del Valle del Indus, después del paso de Alejandro en el siglo IV, después de la conquista por los persas de Darío I, aparecen dos escrituras, la Brahmi y la Kharosti. La Kharosti se escribía de derecha a izquierda como la escritura fenicia y la escritura aramea, de la cual parece derivar. Se trata de una escritura silábica. El origen semítico de este alfabeto parece seguro. El arameo era entonces la lengua vehicular de los persas, los griegos, la lengua de la administración. La escritura aramea estaba utilizada para los documentos comerciales, diplomáticos, para las monedas. Era la gran cosa. La escritura Kharosti desapareció sin descendencia. La Brahmi fue el origen de las escrituras indias. El Brahmi se escribe de izquierda a derecha. Habría unos 200 sistemas que vienen de la escritura Brahmi. Cuando el budismo se exporta de la India hacia el Tíbet, se adapta la escritura a la lengua tibetana. Volvemos a encontrar la importancia de la religión en la emergencia de las escrituras. El tibetano no tiene nada de común con las lenguas indoeuropeas. Se acerca al chino. Nos queda el alfabeto árabe. ¿Ahí qué pasó? En el origen tenemos a un pueblo caravanero que va de oasis a oasis, de mercado en mercado, hablando una lengua que no estaba escrita. La escritura nace la mayor parte de las veces en las ciudades, ya se lo dije. Los árabes utilizaban un alfabeto derivado del fenicio, el alfabeto nabateo, pero escribían en la lengua vehicular comercial de la época, que era ¿qué? El arameo. Es este arameo, el alfabeto nabateo, que va a arabizarse para dar nacimiento al alfabeto árabe actual. Lo que hará evolucionar la notación son las relaciones entre las letras, las ligaturas, cuando se pegan las letras entre sí para poder escribir corrido. No se notaban las vocales. Es la religión que empujó a codificar esta escritura. Palacio utilizan hoy el alfabeto latín como el turco desde la reforma de la escritura introducida por Kemal Atatürk al principio de este siglo. Lo que pasa es que el alfabeto árabe tiene un gran defecto. Solo nota 3 vocales. Está mal adaptado a las lenguas que poseen numerosas vocales. Es por esta razón que los turcos lo abandonaron.
El alfabeto árabe dio nacimiento a un arte caligráfico muy sofisticado. ¿Y qué pasó con la escritura de la América Central? ¿Acaso hay una escritura en América precolombina? Los aztecas anotaban los nombres de los pueblos sometidos al impuesto. Pero este sistema que encontramos en el origen de numerosas escrituras y que evolucionó generalmente hacia una escritura silábica, luego alfabética, aquí en el caso azteca no ha evolucionado y solo los mayas han desarrollado una escritura real. Escribe Gelb: la escritura maya no es fonética, no se ha podido descifrarla aún. Estábamos en los años 50. Una escritura fonética puede ser descifrada, sigue diciendo Gelb. Siempre acabamos por poderlo hacer. Las lenguas mayas son bien conocidas. Entonces eran los años 50 y se equivocaba Gelb. Descifrar la escritura maya no ha sido nada fácil. Los investigadores se han apoyado en inscripciones bilingües para penetrar, por ejemplo, los jeroglifos egipcios, pero no existe ningún texto parecido para los glifos mayas. Los mayas han dejado una escritura que hoy es representada principalmente en 3 códices. El Dresdensis, conservado en la Royal Library de Dresde; el Parisianus, conservado en la Biblioteca Nacional de París; y el Tró-Cortesianus, conservado en el Museo de América en Madrid. Además, tenemos la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa, un obispo, el primer obispo de Mérida. Un cura francés que había vivido en Guatemala, Charles Brasseur de Bourbourg, tradujo el Popol Vuh, el libro sagrado de los maya quiché. En esta obra hay 2 documentos inestimables: una descripción del calendario maya, de hecho es uno de 2 calendarios, y vamos a llamarle alfabeto maya. No es alfabeto, pero ya lo dije. La numeración y el calendario estaban en el centro de la cultura maya. La numeración es a base 20. Se anotaba con palitos que valían 5 y puntos que valían 1. Existía de hecho 2 calendarios. Un calendario religioso de 260 días. Cada día estaba asociado a un jeroglifo diferente. El glifo de un día estaba siempre precedido de un número que va del 1 al 13. La asociación de 1 de 20 glifos de día y de 1 de los números de 1 a 13 bastaba para situar un día en este año. 20 por 13 igual a 260. Segundo, el calendario civil solar de 365 días, compuesto de 18 huinales. Los huinales son periodos de 20 días. Y de 5 días complementarios agregados después del 18º huinal. El jeroglifo de estos 18 meses es siempre el de un dios o un animal sagrado asociado a una manifestación religiosa o agrícola. Los 5 días adicionales no tenían nombre. Ahora, ¿en verdad había una escritura maya? Cada glifo estaba ligado a un cuadro mitológico, cuyo conocimiento era necesario para la lectura. Los glifos no representaban fonéticamente palabras maya, sino ideas universales. La lengua maya es ampliamente monosilábica. Hay en la concepción de la escritura maya algo que la acerca a la escritura china. Este sistema no puede ser considerado como alfabético, porque no tendría más que unos 30 signos si lo fuera. Si fuera silábico, el sistema tendría entre 100 y 200 signos, no más. Entonces era un sistema mixto, utilizando a la vez logogramas y signos silábicos. Este sistema gráfico es extremadamente difícil de ser descifrado, de leerse.
realmente como un continente dominado por la tradición oral. África negra no ha dado nacimiento a un sistema de escritura de alguna importancia. Sin embargo, encontramos diferentes sistemas pictóricos. Hay que cuidarse mucho de no llamar escritura a todos los sistemas gráficos. De hecho, el continente africano solo ha visto nacer una forma de escritura, la egipcia, que no está en uso desde hace mucho tiempo. Los pueblos de África del Norte han prestado, como muchos otros pueblos, la escritura semítica. Vemos aparecer en Cartago una variedad de escritura fenicia, la escritura púnica, que parece ser el eslabón entre los caracteres fenicios y los caracteres líbicos. Ellos mismos dan nacimiento al alfabeto utilizado por los tuareg. La escritura copta, el alfabeto etíope, no son creaciones propiamente africanas. Por el otro lado, el alfabeto árabe ha sido utilizado a menudo para transcribir lenguas africanas. Sin embargo, existen muchos alfabetos africanos recientes, cuyo modo de emergencia es diferente. A menudo hay detrás de ellos un hombre que los crea, y el principio ha sido prestado a otra escritura. Estos alfabetos indígenas jamás han sido oficializados. La gran mayoría de los alfabetos africanos no son hijos naturales. En África, este florecimiento de alfabetos recientes está ligado a una situación particular que se llama colonialismo. En la mayoría de los casos, se tomó conocimiento de otra escritura, árabe, francés, inglés, portugués. La gente sintió necesidad de mostrar que sus lenguas podrían ser escritas también. No han inventado la idea de la escritura, la han recibido y a veces imitado. Hoy la totalidad de las lenguas de la África negra está transcrita en alfabeto latino. Ahora, ¿qué de la historia de los números? ¿Dónde y cómo el hombre ha empezado a contar? Primero, los hombres han contado sobre sus dedos. Es lo que se llama el inventario del esqueleto. Empezaron a contar 1, 2, 3, 4, 5 dedos, luego los pies y todo lo que quieran. Pero eso se acaba en 20 y entonces contaban las articulaciones, por eso el inventario del esqueleto. Y es el nombre de la parte del cuerpo utilizada que sirve a nombrar el número. Luego, los términos que nombraban las partes del cuerpo ya no designaron más que un número. Como en el caso de la escritura, se olvidó el origen y se quedó el resultado. Contando con las partes del cuerpo se queda uno, sin embargo, muy corto, muy pronto. De ahí aparece la idea de una base que vuelve cíclicamente. 5, 10, 20. Hemos visto que las escrituras no han nacido para transcribir poemas o textos literarios, sino leyes y cuentas. Los sumerios tenían una numeración a base 10 y 6. Con una notación especial para 1, 10, 60, 600, 3600, 36000. Los egipcios escribían los números utilizando una numeración decimal. La escritura china tiene 13 caracteres para designar 10 cifras. Estas cifras son caracteres como los demás. Algunos pueblos han innovado escribiendo los números con la ayuda de letras, sea utilizando la inicial del nombre del número, la M de 1000, por ejemplo, en la numeración latina, sea dando a las letras del alfabeto un valor numérico. Así, por ejemplo, los griegos anotaban los números de 1 a 4 con barras verticales.
Luego para 5, 10, 100, 1000 y 10.000 con la ayuda de un signo. P, la P para pente. Pente es 5. D para deca. Deca es 10. H para hecatón. Hecatón es 100, etc. Paralelamente a este sistema, utilizaban letras del alfabeto en su orden habitual. A para 1, B para 2, G para 3, la Y para 3, D para 4, etc. En la numeración hebraica se iba siguiendo el orden de las letras del alfabeto de 1 a 9, luego de 10 a 90, luego de 100 a 400. Para los números mayores se procedía por agregación de letras. 400 más 100 para 500. 400 más 400 más 100 para 900, etc. ¿Saben? Eso se quedó en el francés. Los franceses tan prepotentes para decir que ellos lo saben todo. Guardaron un anacronismo para decir 90. 90 es 4 20 más 10. No hay palabra para decir 90. Y esos franceses se ríen de los belgas que sí han inventado una palabra para decir 90, que es 90. Entonces, los belgas que hablan francés dicen 90 para 90 y los franceses dicen 420, 4 20 más 10. Bien, así una palabra podía tener un valor numérico que se calculaba sumando el valor de las letras, lo que abría la vía a la magia. Algunas combinaciones de letras podían tener un valor simbólico. Por eso los judíos no escribían el número 15 utilizando el 10 más el 5, sino que utilizaban el 9 más el 6, porque la sucesión de 10 y 5, es decir, Yod y He, habría dado las dos primeras letras del nombre de Dios, Yahvé. Los latinos también han utilizado las letras para anotar cifras. Hay que distinguir aquí entre la I, la V y la X, es decir, el 1, el 5 y el 10 por un lado, y la L, la C y la M, es decir, 50, 100 y 1000. La utilización de una barra vertical para anotar la unidad, de dos barras para anotar dos, etc., era ya el sistema de los griegos, como les dije. Los latinos han utilizado la X para anotar el número 10, allá donde los griegos han utilizado la D. De la X resulta la V para anotar 5, porque la V es la mitad de X, la mitad de arriba. Había en el alfabeto griego letras que no correspondían a ningún sonido en la lengua latina. Las formas de las letras se fueron evolucionando. C es la inicial de centum. Esta notación va a ser utilizada hasta el siglo X en Europa. Es en el año 976 que se encuentra por primera vez en un manuscrito, el Codex Vigilanus, la utilización de los números árabes en lugar de los números romanos. Lo que caracteriza las escrituras de las numeraciones sumeria, egipcia o china es que los números tenían siempre el mismo valor. Lo que ha cambiado con las numeraciones modernas es la idea de que según su lugar, una cifra podía tener un valor diferente. Esta evolución va a ser seguida del invento del cero. El origen de la palabra cifra es una palabra árabe que significa cero, vacío, sofar. Esta noción en su origen expresaba la ausencia de unidad. Luego va a expresar la ausencia de una unidad de un cierto orden. Aquí hay dos inventos entonces esenciales, la aparición del cero y la numeración de posición. Con estos dos inventos, bastó con 10 signos para anotar cualquier número. Este invento es parecido al del alfabeto, y como el alfabeto viene
de origen, el origen de un mismo origen. Este origen es semítico. Los sistemas de notación de 10 signos tienen un origen común. Las cifras que utilizamos están tradicionalmente llamadas cifras árabes. Con estos dos inventos, bastó con 10 signos para anotar cualquier número. Este invento es parecido al del alfabeto, y como el alfabeto viene de una misma origen, el origen de un mismo origen, este origen es semítico. Los sistemas de notación de 10 signos tienen un origen común. Las cifras que utilizamos están tradicionalmente llamadas cifras árabes. De hecho, parece que el origen es indio y data de los siglos 5 o 6. Los sistemas de escritura de las cifras tienen un origen común, luego se han diferenciado. Las cifras árabes constituyen para las otras cifras lo que el inglés es para las otras lenguas y lo que el alfabeto latín, que es el soporte gráfico de las grandes lenguas imperiales occidentales, lo que el alfabeto latín es para los otros alfabetos. Lo que quiero decir es que la expansión de estas cifras árabes, como la del alfabeto latín, atestigua de una relación de fuerza. Aquí también la dominación de un tipo de escritura muestra el poder de una parte del mundo sobre la otra. Otros, cuyo uso se ha perdido, han sido descubiertos y descifrados. El caso el más complejo es cuando la escritura es desconocida y la lengua también. Entonces, para descifrar hay que pasar por una hipótesis sobre la lengua, es decir, una intuición, o por la utilización de inscripciones bilingües cuando éstas existen. Descifrar la escritura maya ha sido la aventura la más excitante de los últimos años. Para descifrar la escritura egipcia sabemos de un tal Champollion. Jean-François Champollion ha descifrado los jeroglíficos egipcios gracias a los 3 textos de la piedra de Rosetta. Pero la historia de esta aventura empieza antes. Esta escritura había dejado de ser utilizada en principios de nuestra era. En el siglo XVII, unos eruditos empiezan a interesarse. El jesuita alemán Athanasius Kircher tuvo la intuición de que la lengua de los antiguos egipcios era el copto. En el siglo XVIII, un alemán, Nibors, quien debía luego tratar de descifrar el silabario persepolitano, pasaba por el Cairo en el año 1762. Tuvo el primero la idea de que el demótico y el jerático no eran escrituras diferentes, sino variaciones gráficas solamente. También dijo que no podía haber un jeroglifo por cada cosa o idea anotada. El descubrimiento en 1799 de la piedra de Rosetta permite una revolución. En 1802, después de la derrota de las tropas francesas, la piedra fue recuperada por los británicos. Hoy se encuentra en el British Museum en Londres. Comporta el mismo texto en 2 lenguas, griego y egipcio, y 3 escrituras: el alfabeto griego, la escritura jeroglífica y la escritura domítica. Solo el texto griego estaba comprensible. Se trataba de un decreto banal relativo al cumpleaños del faraón Ptolomeo V en el año 196 a.C. El sueco especialista en copto llamado Åkerblad se da cuenta rápido de que los nombres propios griegos en la inscripción domítica, por ejemplo, Ptolomeo, Alejandro, Arsinoe, Berenice, se da cuenta de dónde están y deduce 16 letras del alfabeto copto. Silvestre de Sacy, que era especialista del árabe y del persa, no logra avanzar más. Y un no especialista llamado Thomas Young, un médico oftalmólogo británico, opera unas líneas de división entre el texto y identifica algunos grupos. Luego postula que los jeroglifos pueden tener un valor fonético. Luego encuentra y traduce algunas decenas de palabras. No avanza más.
no había entendido aún el principio de la escritura jeroglífica. Por fin viene el joven Champollion y descubre el código. Champollion había sido alumno de Silvestre de Sacy. Conocía el árabe, el copto, el griego. Contó el número de palabras del texto griego, salieron 486 palabras. Luego contó el número de jeroglifos, 1419. Esta disproporción lo lleva a la conclusión de que los jeroglifos no podían notar cada uno una palabra, porque hay mucho más. Si esta escritura no es alfabética, debe tener un carácter mixto, fonético y simbólico. El 26 de septiembre de 1822, Champollion se pone a leer ante la Academia de las Inscripciones y Bellas Letras un texto de 8 páginas que se llama Carta a Dacier. Ahí expone todo el principio de la escritura. Había entendido todo. En enero de 1824 publicó su Preciso del sistema jeroglífico de los antiguos egipcios. Le quedaban apenas 8 años de vida. Los utilizará para redactar algunas obras que serán publicadas después de su muerte. Nada hubiera sido posible sin la intuición de que detrás de los jeroglifos había el copto, la antigua lengua de los cristianos egipcios. Es por un estudio de la transcripción de los nombres propios que el misterio de los jeroglifos ha podido ser resuelto. Otra aventura fue la que permitió descifrar el llamado lineal B. En principio de este siglo, se encuentran en Knossos los primeros textos de esta escritura. Seguirá siendo un misterio hasta 1952. Tanto la escritura como la lengua eran desconocidas y no había textos bilingües. Se trataba del griego arcaico. Arthur Evans divide el conjunto gráfico en 4 categorías. 2 categorías lineales A y B y 2 categorías jeroglíficas A y B. El jeroglífico A aparece hacia 2100 AC. Son pictogramas, estrella, flecha, mano. El jeroglífico B aparece hacia 1900 AC. El lineal A aparece hacia 1600 AC. Los signos son más abstractos, más lineales. Y el lineal B, que parece desaparecer hacia 1400 AC, es el último. Es en el lineal B que se encuentra la mayoría de los documentos, unas 4000 tabletas. El número de los signos es de más de 80, entonces era un sistema silábico. Las diagonales, las rayas verticales parecían servir a separar las palabras. Un joven arquitecto inglés, Michael Ventris, penetra el código, trabaja estableciendo tablas de frecuencia, ve que una misma vocal termina las palabras masculinas, O, y femeninas, A, y construye una lengua teórica. Este hombre es un matemático. Trata de conceder un valor fonético a lo que cree ser vocales, luego a las consonantes. Y su conclusión es que el sistema servía a anotar una lengua griega. Ventris era un investigador solitario. De hecho, trabajaba todo el día como arquitecto. En 1953, finalmente, serán descifrados los 807 signos del lineal B. La manera de Ventris era muy diferente de la de Champollion. El francés partió de la hipótesis copta y disponía de textos bilingües. El inglés, Ventris, no disponía de bilingües, partía de una construcción abstracta para llegar a la hipótesis griega. Son métodos opuestos. Y hay escrituras que se resisten. El etrusco, donde se conoce el sistema gráfico pero no la lengua. Las escrituras del Valle del Indus, el Harappa, el Mohenjo-Daro, donde no se conoce ni el sistema ni la lengua. Las inscripciones de la isla de Pascua, donde ni siquiera se sabe si se trata de una escritura. Hay otras aventuras, como la del alfabeto proto-elamita. Existió en Susa a finales del 3er milenio y su utilización solo ha durado durante el reino de un rey, el rey Pusur, Enchu Shinak, hacia el año 2200. Este alfabeto aparecía cuando los cuneiformes estaban en su auge, es decir, que era demasiado adelantado para la época y por eso se perdió.
La ciudad de Susa hablaba acadio, mientras que las tierras altas hablaban elamita. Cuando no se conoce ni la lengua ni el sistema de escritura, descifrar resulta prácticamente imposible. Se necesita de un mínimo de inscripciones bilingües. Los textos en el